permanecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo tanto que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espadas. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Moisés edificó allí un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por tanto, la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalec de generación a generación. Qué cosas, ¿verdad? Qué cosas que Dios declare, siéntese, que Dios declare la guerra a una generación, o que Dios le declare la guerra a una persona o un pueblo. Es lo más peor. Es lo que vemos y a veces nuestros ojos no quieren aceptar. Amalec, ¿quién era Amalec? Dice la historia, narrando un poco de historia para que usted conozca un poco más del pueblo de Dios. Cuando Dios saca a Israel de la tierra de Egipto, Israel empezó a andar por el desierto. La idea de Dios era llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida en cuestión de 2 semanas. Ese era el caminar. Dios quería formar a Israel en 2 semanas en todo el desierto. Pero la rebelión de Israel hizo de que se formase 40 años. O sea, de nosotros depende entrar a esa tierra prometida, tener esas bendiciones de Dios. Nosotros extendemos el plazo que Dios ya puso en su corazón, obedecemos a Dios y el plazo que Dios ha estipulado es corto, porque Dios quiere bendecirnos. Pero dice la Biblia y la historia que cuando Israel iba en camino a la tierra prometida, Amalec, un pueblo, salió al encuentro, pero para atacar, para pelear contra el pueblo de Dios. Por lo tanto, el primer enemigo del pueblo de Israel y de Dios fue este pueblo llamado Amalec. Según la historia dice que este pueblo vivía en cavernas y siempre estaba al paso y al acecho, esperando que pasen personas por el desierto, por los caminos, y ellos atacar a esa gente y de esa manera vivir de lo robado. Pero se metieron con un pueblo que no debieron meterse. Se metieron con un pueblo que era la niña de los ojos de Dios, Israel. Nosotros nos queremos hacer de la vista gorda de ver cómo está Venezuela en estos tiempos. Yo no apoyo la violencia, pero sí no puedo negar que su líder o su presidente maldijo a la nación de Israel. Yo quiero que vean su Biblia ahí en Génesis, cuál es la promesa de Dios para con Israel. Usted no puede maldecir a Israel, porque si usted le maldice, le va a pasar todo lo que Dios ha prometido hacerle a los enemigos de Israel. Del verso 1, en el capítulo 12, el Señor da un escudo, una protección o una seguridad a su pueblo, igual como lo hace con el pueblo del Señor Jesús. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire la obediencia, lo que trajo, la obediencia. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, los maldeciré. Y que dijo Hugo Chávez Frías: desde el vientre, desde las entrañas, desde mis vísceras, maldigo al Estado de Israel. Hermano, y el cáncer le salió en las entrañas, en las vísceras, y se pudrió, y
atentar contra el principio de seguridad a la nación de Israel. Y Amalek, cuando se levanta contra Israel en el desierto, no había leído este texto, o de repente no sabía de esto, a nuestro criterio. Pero déjeme decirle que sí. Porque según la historia dice que Amalek fue nieto de Esaú. Y Esaú fue hijo de Jacob. Jacob hijo de Isaac. Isaac hijo de Abraham. Por lo tanto, era un pueblo que conocía de Dios. Los amalecitas no eran cualquiera. Mira, registre la Biblia ahí en Génesis 36:12. Ahí cuenta la historia de que era un nieto de Esaú. Muchas veces nuestros enemigos no van a ser los que no conocen a Dios. Nuestros enemigos serán los que conocen de Dios. Mira, esta nación conocía de Dios. Esta nación llamada Amalek tenía conocimiento de Dios. Porque su abuelo era Esaú. Y Esaú era hijo de Jacob. Y Jacob le había enseñado la palabra de Dios a su generación. Esaú sabía que era la primogenitura. Esaú sabía quién era el Altísimo. Esaú tenía conocimiento de Dios. Y Esaú transmitió ese conocimiento a los hijos y a los nietos. Pero resulta que a pesar de que ellos conocían de Dios, atacaron al pueblo de Dios. No nos sorprendamos si dentro de nuestras filas cristianas se levantan hombres a atacar al pueblo de Dios. No puede ser sorpresa de nosotros, porque nuestros enemigos, dijo el Señor, serán los de nuestra casa. Entonces tiene que haber un conocimiento del cristiano en saber de que los que se levantarán como enemigos no son los de la calle, no son los ateos, no son los musulmanes, no son otras clases de religión. Van a ser los mismos que están dentro de la iglesia, que tienen conocimiento de Dios, pero perdieron el temor a Dios. Aleluya. Pero ¿qué pasa cuando los enemigos se levantan contra el pueblo de Dios? El pueblo de Dios no puede estar quieto. ¿Qué hizo Moisés? Moisés ordenó la batalla para destruir a Amalek. ¿Y qué pasó con Moisés? Moisés representa el típico líder que puede guiar una batalla tanto espiritual como una batalla física. Moisés dice en la Biblia que se sentó en la coronilla de un árbol, pero de un monte, donde de ahí podía visualizar la batalla. Cuando hay un buen líder, el líder siempre está en la parte alta para observar al pueblo de Dios. Y dice la Biblia que Moisés levanta sus manos al cielo, y cuando él levantaba las manos al cielo, el pueblo de Israel ganaba las batallas, prevalecía contra los enemigos. Eso significa la intercesión. Hermano, si usted es un hombre que intercede constantemente por su familia, por su matrimonio, por la iglesia, el diablo no va a poder atacar una iglesia donde hay un hombre que intercede por el pueblo de Dios. Cuando Moisés le decaían las manos de cansancio, la Biblia dice que el enemigo o Amalek prevalecía contra Israel. Si en una iglesia no hay oración, si en una iglesia no hay un equipo de intercesión, si en una iglesia no hay cristianos que estén intercediendo por el pueblo de Dios, Satanás nos va a destruir. Pero hay una promesa de Dios para con los enemigos. Él prometió desarraigar a Amalek. Por eso que encontramos en unas escenas donde Dios ordena destruir al pueblo de Dios, aniquilar al pueblo de Amalek, sacarlo de la faz de la tierra, pero somos nosotros muchas veces los que no queremos o nos hacemos de la vista gorda cuando encontramos a alguien que está atentando contra la obra, que está atentando contra las cosas de Dios y no somos capaces de enfrentarlo. Dios le dio una promesa al pueblo de Israel de destruir a ese pueblo que siempre se oponía a Israel, a su nombre. Abra su Biblia en Números 13. En Números 13 encontramos el por qué no entró Israel a la tierra prometida. Porque desobedecieron la voz de Dios. Hermano, cuando
batallas. Cuando desobedecemos la voz de Dios, vamos a perder las batallas. Después la Biblia nos cuenta de que en el tiempo de los jueces, en los tiempos de los jueces también se ordenó la destrucción de Amalek, pero no hacían caso de destruir a Amalek. En el libro de Samuel 15, Dios le da la orden a Saúl y le dice: Saúl, destruye a Amalek, desarraiga a las mujeres, mata niños, mata suegras, mata animales, mata todo lo que hay. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo Saúl? Perdonó la vida del rey y los animales. ¿Y qué pasó? Por la misericordia de Saúl, que llegó un día, nació un bebé. Muchas veces decimos: Dios es un Dios sangriento. ¿Cómo ordena la destrucción o la aniquilación de bebés? ¿Sabe qué pasó por dejar a un bebé vivo? Ese bebé llegó a crecer, creció y llegó a vivir en el imperio babilónico. Y ese bebé se llamó Amalek. Amán, en el libro de Esther. Y Amán, ¿qué hizo? Amán procuró la destrucción de los israelitas en el tiempo de Esther. Mira, hermano, cuando una persona lleva lo malo por dentro y esa persona no se arrepiente y esa persona no quiere obedecer las cosas de Dios, en sus genes, hermano, lleva rebelión contra Dios, y es por demás que se quite eso. ¿Y qué pasó con este Amán? Hizo una horca para matar a Mardoqueo. ¿Y qué pasó con su horca? En la misma horca que él creó, que él hizo, lo ahorcaron. ¿Cuánta gente hay en las iglesias que tratan de hacer ese tipo de horcas? Tratan de hacer ese tipo de trampas. Ponen agujeros para atraerse abajo a los hombres de Dios. Y son ellos los que caen ahí. Porque cuando hay un hombre de Dios o un pueblo de Dios que ama a Dios, no habrá enemigo que contra él prevalezca. Es una promesa de Dios. Amén. Aleluya. Den un aplauso al Señor con todo su corazón. Si usted cree que usted es ese pueblo de Dios protegido por el Señor. Ahí encontramos cómo Dios cuida a su pueblo. Hasta que murió el último amalecita llamado Amán en los tiempos de Esther. Ahora, hay 5 enemigos de Dios que yo quiero que usted los conozca. Primero, están los enemigos de la obra de Dios. Yo quiero que vean su Biblia en Nehemías 4, 6, 8. Ahí encontramos a ciertos hombres que se decían cristianos, que se decían judíos, que se decían amar la obra de Dios, pero tenían una vida desordenada. Eso eran los Sanballat y los Tobías. ¿Qué pasaba con este grupo de personas? Cuando Dios despierta el corazón de Nehemías y de Esdras, dice la Biblia que el rey ordenó que se construyera la casa de Dios. ¿Y qué pasó con los hermanos Sanballat y los Tobías? Cuando nosotros decimos vamos a hacer actividades para la casa de Dios, siempre hay gente que dice: no, primero están las almas. ¿Y quién ha dicho a usted que las almas no son en primer lugar? Ese espíritu de los Sanballat y de los Tobías, que no quieren ver que la casa de Dios se construya, que no quieren ver que las murallas del templo de Dios se levanten y que la casa de Dios sea la casa más preciosa, tienen ese espíritu y los Tobías. Vamos a leer lo que dice ahí. Nehemías 4, 6, 8. Mira lo que dice la Biblia. Edificamos pues el muro y todas las murallas, fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que lo oyeron los Sanballat y los Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, y se encolerizaron mucho. ¿Qué hicieron ellos? Se enojaron. No, el pastor está pensando en construir la casa. ¿Por qué no piensan en llevar almas, en predicar? No estoy de acuerdo. Eso es espíritu de los Tobías. Si un cristiano no está de acuerdo
casa donde usted viene a adorar, donde usted viene a orar, donde usted viene a oír la palabra del Señor. Y no es justo que nosotros pensemos de que la casa de Dios pueda estar en esta manera. Si nosotros tenemos en el corazón, es decir, no interesa si la casa de Dios se está cayendo, no interesa que el pastor vea. Eso no es un espíritu de amar las cosas de Dios. Y los enemigos que siempre se oponen a que el templo se levante son los Zambalá y los Tobías. Ese espíritu que vive en las iglesias. Ese espíritu todavía está en las congregaciones. Hay proyectos que hacer para darle ornato a la casa de Dios. Pedimos floreros, pedimos pintura, ¿y qué decimos? Murmuramos. ¿Para qué floreros? Y también el altar ahí. La Biblia nos enseña de que los judíos no solamente amaban la ley de Dios, no solamente amaban a Dios, amaban todas las cosas que eran de Dios. Y una de las cosas que ellos amaban era la casa de Dios, donde se reunían para oír la palabra del Señor. Amén. ¿Usted cree que la casa de Dios es importante, es menos importante? La casa de Dios también es importante, hermano. Porque si nosotros no enfocamos el amor a Dios simplemente en decir las almas, entonces la casa de Dios se nos va a caer en pedazos. Y no manifestamos el amor a su nombre. Den un aplauso al Señor que usted da de acuerdo con la palabra de Dios. Eso no lo manda el hombre, lo manda Dios. Y hay veces que ese espíritu de toda esta gente que está en contra de la construcción de un templo, en contra de los adornos para la iglesia, en contra de renovar las sillas, de renovar cosas que de repente están mal en la iglesia. Dice, no me interesa eso, déjenlo ahí que esté malogrado. Es porque tenemos poco amor. Aquí la Biblia nos enseña que los enemigos de Dios también son aquellos que están contra las cosas de Dios, y no en el ámbito espiritual, sino en el ámbito físico. O sea que Dios también le interesa cuando Él desciende aquí, observa la casa y ve que pasan meses, años, y nosotros no nos preocupamos por la casa. Entonces Dios de eso comienza a considerar cuán amor le tenemos a Él. Cuando nosotros no estudiamos la palabra, ignoramos cosas, y por esas cosas no nos vienen las bendiciones. Por eso es importante conocer y entender de que Dios también se preocupa por su casa, las cosas materiales que son estas, por sus sillas. Si ve a un niño que está rayando la silla, enójese. Dígale, no raye la silla. Si ve a alguien que está poniendo chicle debajo, enójese. ¿O a usted le gustaría que yo llegue a su casa, llegar un chicle y lo ponga en su mueble? Claro que no, pero hay gente que no le interesa si en la iglesia pintan las paredes y las rayas, si los niños están metiéndole navaja a las sillas, no les decimos nada. Ese no es amor a la casa de Dios. Pero ¿cómo tenemos nuestra casa? No queremos que nos rayen las paredes, no queremos que nos ensucien las cosas, porque tenemos amor por nuestra casa. Y cuando no está ese amor por la casa de Dios, hermano, usted no ama a nadie. Porque si no amas lo que ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Amén. Esa es una realidad, una verdad absoluta que muchas veces nosotros estamos ignorando. Sobrepasamos el límite de lo espiritual y nos volvemos santurrones y nos volvemos espiritualistas, que a veces dicen que el pastor viva por fe. Y cuando no entienden qué es la fe. O la Biblia dice, no solo del pan vive el hombre, sino con la palabra. Se me dijo una vez un pastor, ¿tiene hambre, hermano? Sí, venga para acá. 5 textos bíblicos y le pase el hambre.
vamos a encontrar en el Salmo 83 todas las naciones que odian a Israel, porque no todas las naciones odian a Israel. En el Salmo 83, el salmista escribe un salmo, una inspiración para los tiempos de hoy. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo, han consultado astutamente y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. No haya más memoria del nombre de Israel. ¿Por qué? Porque se confabulan de corazón a una contra ti y han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas. ¿Quién son los enemigos? Los edomitas. Vamos a ver quién son estos edomitas. Los ismaelitas, los iraquíes, los de Moab, los agarenos, Jebal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se han juntado con ellos. Sirven de brazo los hijos de Lot. Hazles como Madián, como Sisara, como Javín en el arroyo, que perecieron en el norte. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon sus capitanes como a Onet y a Seb, como a Seba y a Salmuna, todos sus príncipes, que han dicho, heredaremos nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellino, como hojarasca delante de ti. Hermano, Israel en estos días, en los días de hoy, está haciendo la cara. Habíamos mandado ahí en las redes sociales porque saben que vamos a Israel y con los eslóganes que tenemos de Israel, llamamos la tierra de Israel. Me han mandado y me han pedido desde Israel que oremos por Israel. Porque Israel está siendo atacada. Rusia está buscando un pretexto cómo acercarse a Israel para destruir. Venezuela, ya usted ve cómo está. ¿Quién contra Israel, hermano? El que se mete con Israel se mete con el mismo Dios. Por eso en sus oraciones matutinas, diarias, en su casa, oren por el pueblo de Israel. En el Salmo 122, el Señor nos da una orden. Esto no es una opción, es una orden que el Señor nos exige. Salmo 122:6 dice, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y compañeros diré, la paz sea contigo. Por amor a la casa de nuestro Dios buscaré tu bien. Dijo el presidente de Asiria, o de Siria, el año pasado, cuando llegó acá a Venezuela, dijo, Israel es como un cáncer en el Medio Oriente. Debe ser desarraigado, debe ser destruido, borrado de la faz de la tierra. Esas palabras ya las había oído el salmista David. Por eso que las escribió en el Salmos 83. Todo aquel que odia a Israel, todo aquel que odia a un judío de nación, hermano, es enemigo de Dios. Todos los enemigos de Israel son enemigos ¿de quién? De Dios. Otro enemigo de Dios, los enemigos de la bendición. Dice la Biblia que cuando Israel llega a las orillas del río Jordán, eso está en Números, ¿qué hace Josué, que era el líder? Envía espías. Estos espías llegan a la tierra prometida y cuando regresan y dan el informe, lo que hicieron 10 de los espías, que eran príncipes de tribus de Israel, comenzaron a desanimar al pueblo de Israel. Así que la congregación lloró toda la noche. Números 13-28. Y dijeron lo siguiente, la tierra es proficua, la tierra tiene buenos frutos, en la tierra hay buenos ganados, buena tierra, hay leche, hay miel, pero hay un problema, hay gigantes, son hombres armados, no van a permitir que tomemos la tierra por la fuerza. Y dice que la congregación empezó a llorar toda la noche. Hay ahí 4 enemigos de la bendición. El primer enemigo es el negativismo. La Biblia dice, si Dios no
nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos también nos asesora y nos dice que con Cristo somos más que vencedores. Pero el negativismo es el enemigo, hermano, de la bendición de Dios. Cuando usted es negativo, cuando usted ve que hay un proyecto y lo está caminando y ve que los óbices y ve que obstáculos se ponen en el camino y usted dice, no te va a salir, es en vano invertir, voy a perder, no hago eso. Y usted es un negativo, pues está peleando contra su bendición. Y Dios le oye ese espíritu de negativismo y usted no va a poder obtener la bendición. Otro enemigo de la bendición es el pesimismo. ¿Cuánta gente pesimista hay? A su nombre. Yo oro para construir este techo. Y le digo a unos hermanos, oren porque quiero construir el techo con material noble. No, hermano, vamos a poner unas cajitas por acá. ¿Qué es eso? Pesimismo. Si yo le digo, ore, es por deseo que le digo. Usted no puede contradecir al deseo del corazón de nosotros. Usted tiene que orar, ore. El único que nos puede proveer, abrir las manos, abrir las puertas, es Dios. Amén. Es interesante que el pesimismo se vaya, aunque veamos de que el techo se nos cae, aunque vemos que pasan los días, aunque vemos que no tenemos finanzas, que no tenemos dinero, pero confiemos de que Dios es dueño de oro y la plata. Confiemos que Dios es el Dios de todo, que si Dios nos puso en el ministerio, Él va a suplir todo lo que haga falta. No necesitamos vender el mensaje, no necesitamos endeudarnos en los bancos. Si Él ha prometido, Él lo hará. Observe. Solo ore. Pídale, papá Dios. Él hará. ¿Cómo? No lo sé. A su nombre. Y yo creo que lo hará. Entonces tenemos que tener esa convicción que el pesimismo cuando llegue en nuestra vida, saquémoslo fuera. Se enfermaron nuestros hijos, se enfermaron alguien en la casa, no sean pesimistas, le dijeron tiene cáncer.
todas las comodidades a la mano. Y cuando esas comodidades se quitan, usted amiga de Dios, usted no ama a nadie, usted tiene iglesia por interés y se lo va a llevar el diablo. Su nombre. Otro enemigo de la bendición es la rebelión. ¿Qué es rebelarse? Es conocer algo y decir yo no estoy de acuerdo. Dijo una vez un hermano, está bien, así dice la Biblia, pero bueno, si yo no quiero hacerlo, es un rebelde. Cuando la rebeldía está en nuestro corazón y Dios nos ordena hacer cosas y nosotros decimos, no puedo, las cosas están que se me oponen, así que yo no puedo hacer lo que me exige la Biblia porque es muy pesado, es rebeldía. Y eso no va a poder, le va a obstaculizar a que la bendición de Dios llegue a su vida, en su matrimonio, en su casa. No sea rebelde, a su nombre. Es un enemigo de Dios. Otro enemigo de la iglesia. ¿Cuál es el enemigo de la iglesia? Son los falsos apóstoles. En Hechos 20:29, el apóstol Pablo dijo algo antes de morir. Él se encontraba en una de las iglesias de Corinto, pero estaba en Hechos, y él dice lo siguiente. Vamos a leer lo que dice Hechos 20:29. Porque yo sé, ¿qué es lo que sabe el apóstol? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas y así arrastren a los discípulos. Los enemigos de la iglesia cristiana es el diablo. El diablo está derrotado. El diablo está derrotado. ¿Cuántos lo creen? Si el diablo está derrotado, es un pueblo feliz que fue derrotado. Miedo hay que tenerle a aquellos hombres que tienen la Biblia, que se disfrazan de ángeles, que se disfrazan de ovejas, pero son lobos rapaces. Y el apóstol advirtió eso y dijo, después de que yo muera, después de que yo no esté aquí con ustedes, se levantarán dentro de la iglesia hombres que dirán, yo no estaba de acuerdo con el apóstol Pablo fue religioso, el apóstol Pablo no tenía mujer, y cómo nos iba a enseñar el matrimonio, yo no estoy de acuerdo. El apóstol Pablo nunca tuvo hijos, y cómo nos va a aconsejar de hijos y nunca los tuvo. Y yo no sé si realmente fue llamado o no. Entonces se van a levantar hombres que iban a murmurar contra las enseñanzas del apóstol. Por eso que Pedro dice que hay epístolas que el apóstol ha escrito que son difíciles de entender, en lo cual los indoctos, o sea, los que creen que saben, las tuercen para su beneficio. Y el apóstol advirtió, dijo, después que yo muera, vendrán hombres disfrazados y se comerán al rebaño. Porque hay iglesias que están sometidas, manipuladas por este tipo de hombres. También el apóstol Pablo aconsejó en la iglesia de Corintios, en 2 de Corintios 11:13, también advirtió que tuvieran cuidado. Las prédicas de Pablo, aparte de ser prédicas edificativas, también eran prédicas de advertencia. Mira lo que dice en el verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Por ahí tenemos el apóstol Ronnie Charles, el apóstol Samuel Arboleda, el apóstol David Lozano, el apóstol Marcelino Salazar, el apóstol Rafael Atoche, el apóstol de acá, de allá, de la derecha y de la izquierda, un montón de apóstoles. Pero ¿qué dice la Biblia? Estos se disfrazan como apóstoles de Cristo. Usa la Biblia, cogen la Biblia, predican de la Biblia, pero métenla sin razón por dentro de ella. Y no se maravillen, le dijo a la iglesia, porque el mismo Satanás se viste o se disfraza como angelito. Así que no es extraño que sus ministros, imagínense la posición que le da el apóstol Pablo a aquel que predica la palabra en contra de Dios, o a aquel que hace desviar a la iglesia, le dice ministro del diablo. Y cuando uno le dice a uno de estos falsos, usted es ministro del diablo, dice, cállese la boca, no hable del cielo, es ungido. Y yo para el infierno y para el diablo. No toque el ungido de Dios. Oiga, la Biblia me enseña que todos somos ungidos. Habla la Biblia en primera de Juan. Vamos a ver cuántos somos los ungidos. Porque creemos que el ungido solamente es el que predica o el pastor. Pero la Biblia dice,
¿Ah, usted no cree? Lea su Biblia, lea Juan 2:20 y lea el 24, 25. Abajo también dice, ustedes tienen la unción del Santo y no tenéis necesidad que venga un apóstol y le diga, mira, te traigo una revelación del cielo, mira, acá hay una palabra profética para ti que contradiga la Biblia. Yo no me imagino a Noé haciendo el arca, construyendo el arca, y una vez que ya estaba el arca, se puso en la puerta y comenzó a decir, parte con Dios y entra el arca, traiga su dinero y sálvese del diluvio, llame a ese número y parte con Dios. Eso no es el mensaje. Pero ahora encontramos este enlace, que yo le digo enlace del diablo, pero se enlaza con el infierno, y este canal de enlace, un canal guatemalteco, donde Jonás González es millonario, tiene mucha plata. Con sus pactos y su negocio evangélico ha ganado miles y miles de soles. Y vive mejor que cualquiera, no es pastor, no tiene que ver nada con la iglesia, pero parte con Dios, es que se enlace con Dios, enlace con el diablo. Pero cuando alguien va y le dice, oiga, usted está mal, no toque al ungido, ¿qué se ha creído? Dios lo llamó. Yo dudo que Dios haya llamado a un hombre que comience a abusar a la iglesia. Quizás lo llamó, pero se desvió. Hay muchos hombres que han sido llamados por Dios, pero la avaricia, el deseo, el dinero, los llevó a torcerse y Dios los desechó como desechó a Saúl. De la manera en que Dios desecha a Saúl y lo apartó de su presencia, pero seguía siendo rey. Así hay muchos que están predicando, están desechados, pero siguen siendo pastores, siguen siendo evangelistas, apóstoles, profetas, pero ya están desechados de Dios porque la palabra que sale es la misma palabra que salía de Saúl. Matar a David, matar a los hombres de Dios. Esa gente comienza a perseguir a la iglesia de sana doctrina. Por eso que los enemigos de la iglesia cristiana no solamente es el diablo, son los falsos profetas. Jesucristo dijo en Mateo 24:4, dijo, esta es la señal que yo les doy de que mi venida está cerca. Mirad que nadie les engañe. Mirad que nadie les engañe, porque se levantarán falsos cristos, falsos apóstoles, falsos profetas, que querrán inducir mentiras y herejías. Y Pablo siempre estaba predicando un mensaje de advertencia a la iglesia. Predicaba un mensaje de salvación y a la vez, cuando se salvaba la gente, les predicaba un mensaje de advertencia. Tengan cuidado. Y le dice la Biblia a Timoteo, a este pastor joven, en 2 Timoteo 3:1, le da un consejo enorme, le dice, Timoteo, hijo, ten cuidado. También debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, todo para mí, para mí, para mí, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y estos no son mundanos. Los falsos profetas enseñan ellos, y son la gente de afuera. ¿Qué caso tendría el apóstol decirle a Timoteo que se cuide de los de afuera, si los de afuera están mansos, amarrados, atados por el diablo? También están sueltos en plaza. Pero aquí viene la parte donde es difícil de reconocer a esta gente. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Se los ves bien internados, bien encorbatados, bien bonitos. Unos hasta les echan polvito en la cara para que se les vea la carita de porcelana. Son unos tremendos lobos, unos tremendos vivos, que cuando la iglesia la tienen ahí sujeta, le dice, levanten las manos, este es un asalto. Y de hecho mejor ofrenda. Eso lo busca una persona codiciosa. Y las características del Señor son estos: blasfemos, desobedientes, implacables, ingratos, nunca le visitan, nunca están ahí, nunca hacen nada. Son gente que ya el Espíritu Santo se fue, pero tienen una carita de santos. Son tan bonitos, tan simpáticos, que uno quiere tomar una foto con ellos. Uno los quiere llevar a la casa para que se tome un café con ellos, pero van a la casa y le miran
Su yo, ese es su primer enemigo. Ese yo que le dice, hoy no, hoy estoy cansado, hoy no puedo, más adelante me congrego, no siento congregarme, qué feo es escuchar una hora la palabra, cansa, aburre, ya me quiero ir. Es la carne. Es una batalla, hermano, cuando uno está en la iglesia. Pero cuando uno vence la carne, usted viene a la iglesia y encuentra deleite. Porque hay personas que vienen a la iglesia, entran y ya se quieren ir. Y están en media alabanza y no ven la hora de que no termina, que tanto alaban, tanto predican, porque están en la carne. Ese es el primer enemigo, esta batalla cuando usted viene a la casa de Dios o está orando y la carne le dice, ya levántate, estoy cansado, hombre, levántate. Tanto horas. Pero cuando usted vence la carne, es una delicia orar, es una delicia cantar, es una delicia postrarse ante Dios, es una delicia que sean los cultos, no Dios trae que los cultos sean por los días. Cuando llegue el día del culto me pongo contento, me bajo, oro al Señor, Señor, hoy vine a tu iglesia. Te predico, Señor, dame la palabra. Porque anhelo que usted venga, anhelo que venga el pueblo de Dios, anhelo que se abran las puertas y se toquen alabanzas en esa casa. Porque ya no estoy en la carne. Pero si estuviera en la carne, si estuviera metido en las cosas carnales, entonces yo no deseara ni siquiera atenderlos. Peleen su carne. Gálatas 5:19. Están los frutos de la carne. Si usted todavía siente estas cositas, es que usted está en la carne. No es malo, tiene que cortar eso. Eso le va a hacer daño. Vamos a ver lo que dice Gálatas. Porque hay personas que están en la iglesia y todavía sienten adulterar. Hay personas que están en la iglesia y sienten y todavía sueñan con mujeres adulteras en los sueños, sueñan con personas, es porque la mente no está llena de la palabra, está llena de carnalidad. Manifiestas son solo de la carne. Si usted sueña con adulterio, usted sueña que le saca la vuelta a su mujer, o usted sueña que le saca la vuelta a su marido, usted no está en el Señor. No, que pastor, yo no me acuerdo pensando, no está dentro. Pida perdón a Dios, arrepiéntase, métase en ayuno y vigilia para que le salga eso. El cristiano no puede estar soñando sueños eróticos. A su nombre. Si todavía tiene ese deseo y sueña con fornicación, los jóvenes sueñan que tienen relaciones sexuales con otro joven, usted no está en la carne, usted no está en el espíritu. Hay muchas jóvenes que sueñan con el yaco, con todos los que están esto es guerra, con las muchachas de combate, y sueñan y amanecen mojados, y dicen que es normal, no es normal. Es la carnalidad que te está enfrascando, te está llenando, y de esa manera no te va a salir al cielo. Hay gente que sueña tirando chela, o que se acuesta y la boca se le hace agua. Los labios se le ponen tan secos porque necesita algo de tomar. Y la Biblia dice que los borrachos no entran al cielo. O hay gente que ve en la calle y por ahí están tomando y remueven. No están en el espíritu, están en la carne. Cristiano que todavía siente eso, está fuera de línea. Hay gente que todavía siente ganas de matar, homicidios. Ay, cómo me quisiera suicidar, ya no aguanto, y es evangélica. Hermano, ¿qué pasa? Hay gente cristiana que tiene 20 años y todavía tiene deseos y pensamientos de matar al marido. O maridos que tienen pensamientos de matar a la mujer. O maridos que dicen, ¿por qué me casé con esta? Si yo, María, no sé, de 50 años atrás, y yo no me caso con esta. Está en la carne. Está en la línea de la carne. Usted debe decir, si Dios me diera 20 años atrás, yo no cometería ninguna locura de la que hice. Pero no se arrepienten. No están arrepentidos. Anhelarían irse al pasado para no casarse con la mujer que tienen, para no mantener los hijos que ahora tienen, para buscarse lo mejor, pero nunca piensan en la cosa de Dios. Si todavía el homicidio está en la cabeza del cristiano, en que, ay, yo soy fea, yo no he nacido para que me amen, yo me voy a morir, voy a tomar veneno. Cristiano, está en la carne, está fuera de línea. Porque dice Manatán, si todavía iras y se enoja fuerte y estalla y le agarra las cosas y cruje los dientes como gato y como perro, está en la carne. La Biblia dice, iraos pero no pequéis.
saco las cosas a la calle. Y debe estar con esas cosas. ¿Qué clase de cristianos somos? En muchas iglesias hay eso. Otro de los enemigos es el mundo. Oh, el mundo. Mira lo que dice el Señor a través de Primera de Juan. Dice, les escribo a vosotros jóvenes, habéis vencido al diablo. Es precioso. Un joven desde el momento en que llega a la iglesia, vence al maligno. Primera de Juan 2:13. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Que han casado casi las cosas del mundo no la mueven, aunque hay casados y casadas. Pero los jóvenes, las cosas del mundo les mueven más. Pero el apóstol dijo, ustedes han vencido al mundo, al diablo. Cuando usted ya no le hace caso a las cosas del mundo, que llegue el amigo o la amiga, hoy vamos a tomar un cevichito y una cervecita, hoy vamos a la piscina, o vamos a la playa. No, que soy cristiano. ¿Y quién te dice que la playa es malo? Ah, de veras no es malo, no. De veras no es malo. Llévate una taquini más bien, porque no hace la playa en falda, puedes ir con un calzón. De veras, sí. Y vas a la playa y le enseñas la carne a todos los adúlteros que hay ahí. Y después vienes al culto. Eso no es de Dios. El mundo siempre va a estar allí peleando contra nosotros. El mundo siempre va a estar allí. La música romántica y se enamora y se vuelve romántico. Y el diablo le dice, no le vas a dedicar una canción de Dios al enamorado. Prende el ritmo romántica, prende Radio Corazón, Radio A, Radio Felicidad y dedícale una canción de esas. Y consulta usted con Sara y le dice, ¿de veras algo así, hija? Vamos. Ponga ahí en el Facebook con el eslogan de estos hombres mundanos. Mándale una tarjetita, esa. Nos inyecta tantas cosas del mundo que no podemos soltarlo. Y después, ¿cómo vivimos? Madres solteras, padres solteros, fracasados, con los hijos en filita, llorando, la suegra criando a los hijos. Peor, por no obedecer a Dios, a su nombre. A mí me da mucha tristeza conocer muchas jovencitas de 14, 15 años que ya son mamás. Ya son mamás, por ahí dan pena, gordas, guatonas, negras, recogiendo basura en las calles, el trabajo es malo, pero ahí dando pena cuando les dieron para que estudiaran, para que sean profesionales, pero ya no, yo quiero un marido que les mete más golpe, con los ojos hinchados, porque de temprana edad querían enamorar, mamá, pues que mi amigo tiene enamorada, yo también quiero enamorado y consigue enamorado a los 14 años, y hasta que se besuquean, y después madres solteras, mantienen relaciones, fornican, en fin, que se van a casar, la Biblia dice, yo te encontré desde nada, con cuántos hombres te has acostado sin vergüenza. ¿Por qué? Porque no hemos guardado lo que la Biblia nos ordena. A su nombre. Es el mundo que nos atrae, es el mundo que nos llama, nos pide, nos dice, haga lo que yo le digo. En el momento es rico, el mundo no es feo, las consecuencias son las horribles. Fornicar, tener relaciones sexuales no es feo, es riquísimo. Pero la consecuencia, Dios. La consecuencia, hermano, te pone una factura que tú dices, ¿por qué? Como si no es que lo contuvo, tú lo escogiste. Si aguántele nomás. Porque no nos enseñaron las escrituras. En la escuela debieron enseñarnos las cosas bien. En la escuela debió estar la Biblia. En Estados Unidos era un país cristiano. Enseñaban la Biblia. Pero la gente dijo, ya no
hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Haga la voluntad de Dios y va a permanecer para siempre. Esa es la orden del Señor. La gloria postrera será mejor que la primera. Así que no tema. Espere su tiempo, espere el momento. Es que ya me quiero casar, espérese. Espérese que Dios le va a poner la persona en el momento indicado. Ore. Pida conforme al corazón de Dios. No pida a su deseo. Esto no es como cuando uno va a un restaurante, ¿verdad? Usted va al restaurante, le presenta la carta y usted está ahí, a ver, yo quiero un pollo, pero mira, me quítela aquí, ¿sí? Ay, ay, Señor. Y me le pone un huevo encima, ok. Usted manda ahí, con Dios no es así. Señor, quiero una camisa, pero con 8 botones, que sea azul, Señor, que no tenga cuello. ¿Quién eres tú para pedirle a Dios así? Señor, quiero una mujer que tenga la nariz de Yancy Velázquez, las caderas de las Sucilías, la cinturita de Britney Spears y tanta cosa. No, pues, no te va a dar así. O sea, quiero una angelita. No se le va a dar. Dígale conforme al corazón de Dios. No se pierda la prédica del día sábado. La prédica juvenil va a estar buenaza. Te trae una comer para que se amarre, porque si no, usted va a salir pecando. Tercer enemigo, el diablo. Mira, el diablo está como tercer enemigo del hombre. ¿Por qué está como tercer enemigo del hombre? Porque está derrotado. Sí, está derrotado. Ahora, que un derrotado te gane, Dios. Si un derrotado te gana la batalla, es que tú nunca fuiste campeón o nunca le creíste al Señor. Por eso es importante nosotros que tengamos claro que hay 3 enemigos del cristiano. Y el sexto, hermano, el sexto, hemos visto, los enemigos de la obra, de la construcción, de la iglesia, son los amarillos todavía. Los enemigos de Israel, las naciones que hemos visto. Los enemigos de la bendición, el negativismo, el pesimismo, la fe y la rebelión. Los enemigos de la iglesia, los falsos profetas, falsos maestros. Los enemigos del cristiano, la carne, el mundo y el diablo. Y aquí hay otro enemigo de Dios. Ojo que los 5 son enemigos de Dios, porque si se meten con usted, se meten con el de arriba. ¿Cuál es el quinto enemigo de Dios? Muchas veces puede ser usted. Vea lo que dice Job 22:21 y lo que dice Santiago 4:4. ¿Cómo yo me convierto en enemigo de Dios? Ahora yo me declaro enemigo de Dios. ¿Cuándo qué? Cuando me hago amigo del mundo. No os hagáis amigos del mundo, porque el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y Dios le dice a usted, si usted es enemigo de Dios y ha estado en rebeldía y ha estado viviendo una vida como usted ha querido, sin dirección, Dios le dice en el libro de Job, capítulo 22, 21, le dice, vuélvete ahora en amistad con él, y por ello tendrás paz. Vamos a ver lo que dice. Vuélvete, Job 22, 21, hasta el 30. Dice, vuélvete en amistad con él. ¿Para qué? Para que tengas, o sea que si tú no tienes paz y estás todo eso, ay, no sé
paz hay pura aflicción, lloro, quejas, lamento. Usted está en enemistad con Dios. Tendrás oro más que la tierra. Tendrás piedras de rollo de orgio, y el Todopoderoso será tu defensa. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a tu Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá. Si usted todavía está, y Dios no me oye, yo oro y nada, oro y no pasa nada, y Dios no me responde y no hay que ver si de verdad que le pide cosas conforme a su corazón, o si usted está orando conforme a la Biblia y no le oye y no le respuesta, es porque usted está en enemistad. Examine su vida. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá tu luz. Cuando fueres abatido dirás, tu enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos, Él librará al inocente, por la limpieza de sus manos será librado. Es muy importante, iglesia. 5 son los enemigos de Dios, el sexto puede ser tú. Son 5 enemigos contra Dios que están establecidos por la Biblia, pero el sexto puede ser tú. Y si tú eres enemigo de Dios, arrepiéntete, vuélvete en paz con Dios y por ello te vendrá bien. A su nombre.